En los rincones más olvidados de América Latina, a veces se esconde algo más que pobreza o violencia. A veces, se esconde el horror puro. Esta es la historia real de un hombre que vivía en la sombra, entre escombros y desperdicios, cerca de un río que conocía demasiado bien. Nadie sabía su nombre, ni le prestaban atención. Hasta que empezó a devorar lo que el mundo no quería ver. Su nombre era Dorángel Vargas. Pero tú lo conocerás por su verdadero título, El Comegente. Hoy, en Mente Macabra, desenterramos una historia tan perturbadora que cambiará tu forma de mirar a los desconocidos para siempre. Prepara tus nervios, porque lo que vas a escuchar es 100% real y completamente inhumano. Todo comenzó en las orillas del río Torbes, en el estado Táchira, al occidente de Venezuela. Un río que durante décadas fue testigo de juegos, paseos familiares y lavaderos comunales. Pero también fue el escenario perfecto para algo mucho más oscuro. En 1999, algunos vecinos de San Cristóbal comenzaron a notar cosas raras en los alrededores del río. El olor, para empezar, no era el habitual de humedad o basura. Era un olor a carne podrida. Luego, empezaron a ver formas flotando río abajo. Al principio pensaron que eran animales muertos. Hasta que una tarde, un pescador tropezó con una pierna humana. No había sangre. Solo hueso limpio, cortado con precisión quirúrgica. La policía fue alertada. Buscaron. Registraron. Pero lo que descubrieron fue solo el principio del horror. Entre los matorrales que rodeaban el estadio metropolitano, vivía un hombre que nadie veía, dormía entre cartones, hablaba solo, y se alimentaba de restos de comida que robaba o encontraba en los mercados. Su rostro estaba siempre cubierto por la mugre y la barba. Sus ojos no miraban a nadie. Caminaba encorvado, con un saco viejo al hombro, y cargaba siempre algo envuelto en bolsas. Los niños le temían. Algunos lo llamaban el loco del río. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía qué estaba cazando. Su guarida estaba hecha de plásticos, maderas podridas, ropa abandonada. Y en su interior, comenzaban a acumularse secretos que harían vomitar hasta al más duro oficial. Cuando los policías decidieron investigar la zona tras el hallazgo de varios huesos, se toparon con una escena indescriptible. La guarida del vagabundo era una mezcla entre basurero y cámara de los horrores. En un rincón, había tarros plásticos con vísceras humanas conservadas en agua sucia. En otro, restos óseos de al menos 4 personas. Y en una bolsa negra, una cabeza. Los perros callejeros no se acercaban a la choza. Los vecinos lloraban al reconocer partes de ropa de sus familiares desaparecidos. Todo apuntaba al mismo hombre. Fue encontrado cerca del estadio, arrastrando un carrito de mercado oxidado. Dentro, restos humanos envueltos en una sábana ensangrentada. El oficial le apuntó con un arma. ¿Qué llevas ahí? Y él, simplemente dijo, me lo iba a comer más tarde. Cuando lo detuvieron, no puso resistencia. No gritó, no corrió, no lloró. Solo murmuraba. En el interrogatorio, comenzó a hablar. No con miedo, sino como quien cuenta una receta. Admitió haber matado al menos a 10 hombres. Todos jóvenes. Dijo que escogía a quienes parecían saludables, con músculo, porque su carne era más blanda y sabrosa. Explicó que no comía mujeres, ni ancianos. A las mujeres no se les toca, y los viejos saben mal. También reveló que tenía preferencias, el hígado y los muslos eran sus partes favoritas. Los descuartizaba con una lanza que él mismo fabricó con tubos y alambres. Luego los cocinaba a fuego lento con hierbas silvestres. Incluso, había empezado a conservar carne humana cruda para los días de lluvia. El país entero se paralizó con la noticia. Por primera vez, se hablaba de un caníbal venezolano real. Dorángel Vargas fue apodado por los medios como el Comegente. Las imágenes de su refugio fueron mostradas por televisión, cabezas hervidas, huesos tallados, cráneos vacíos. Se convirtió en leyenda negra, en símbolo del abandono y del miedo. Las víctimas confirmadas fueron 10, pero muchos aseguraban que había más de 20 cuerpos sin identificar. Algunos restos jamás fueron recuperados. Y lo más aterrador es que había sido detenido antes. En 1995, lo habían arrestado por homicidio, pero fue liberado por falta de espacio en el hospital psiquiátrico. El dato que más indignó a la nación no fue su número de víctimas, sino que ya había sido arrestado 4 años antes por un crimen similar.
En 1995, Dorángel Vargas fue detenido tras asesinar a un joven. En ese entonces, mostró signos claros de desequilibrio mental, hablaba solo, reía en momentos inapropiados y mencionaba que las voces le daban órdenes. Fue enviado a evaluación psiquiátrica. El diagnóstico fue contundente: esquizofrenia paranoide con tendencias homicidas y delirios de canibalismo. El médico recomendó internarlo de forma permanente. Pero el hospital psiquiátrico de Peribeca no tenía espacio. ¿La solución? Liberarlo, como si fuera inofensivo. Lo soltaron en las calles, y el monstruo volvió a cazar. Tras su nueva detención en 1999, Dorángel fue trasladado al retén de Politáchira. Durante las entrevistas, nunca mostró culpa. Al contrario, se reía. Respondía preguntas como si hablara de la cosecha del día. ¿Por qué los matabas? No los mataba, los convertía en comida. Explicó que veía a sus víctimas como animales de consumo. ¿Qué no entendía por qué la gente se escandalizaba? ¿Acaso no comen ustedes cochino, pollo, vaca? Para él, el ser humano era una fuente más de alimento, y no entendía por qué lo llamaban criminal. Porque en su mente, él solo sobrevivía. La policía decidió hacer un registro completo del terreno donde vivía Dorángel. Lo que encontraron ahí desafía toda comprensión. A metros de su choza, descubrieron una fosa con huesos apilados, calaveras limpias, vértebras, costillas y fragmentos humanos parcialmente quemados. Muchos tenían marcas de corte limpio. Otros, signos de haber sido hervidos. Algunos fragmentos estaban marcados con fechas, como si llevara un control. También hallaron utensilios modificados, cuchillos artesanales, tablas de madera con clavos, y una especie de pinza hecha con alambre para desmembrar. Dentro de la choza había una olla ennegrecida. En su interior, restos de intestinos humanos cocidos con plátano verde. El hedor era tan fuerte que los agentes usaron mascarillas. Algunos vomitaron. Otros, simplemente salieron en silencio. Nadie estaba preparado para eso. Al iniciar la identificación de los restos hallados, comenzaron a aparecer nombres. Jóvenes reportados como desaparecidos. Uno de ellos, Alfredo Muñoz, estudiante de ingeniería, 22 años. Otro, Luis Fernando Páez, atleta amateur, 19 años. También estaba Carlos Méndez, trabajador municipal de 31 años, padre de 2 hijos. Las familias jamás imaginaron que el destino de sus hijos sería terminar en el estómago de un hombre. Algunos restos nunca fueron identificados. Otros fueron entregados a sus familias incompletos. La mayoría de los cuerpos carecían de órganos internos y partes musculares importantes. La policía confirmó que al menos 8 víctimas fueron parcialmente devoradas. Dorángel incluso guardaba sus pertenencias como trofeos. Gorras. Llaveros. Fotos. Cuando la historia salió a la luz, San Cristóbal estalló en rabia. No solo por los asesinatos, sino porque el gobierno había permitido que un asesino anduviera libre por 4 años. Marchas, gritos, protestas frente al retén policial. Las familias exigían justicia. Exigían cárcel. Exigían una explicación de por qué alguien con diagnóstico psiquiátrico de riesgo había sido liberado como si nada. Las autoridades respondieron con silencio. El caso fue archivado como delito en condición de inimputabilidad psiquiátrica. En otras palabras, Dorángel no podía ser juzgado. Fue trasladado a un centro de rehabilitación mental en Barquisimeto. Allí permanecería hasta su próxima pesadilla. Durante años, nadie volvió a hablar de él. Como si el país lo hubiese olvidado. Pero en los rincones más oscuros de las prisiones venezolanas, su nombre seguía causando temor. Los internos lo conocían. Decían que tenía una mirada vacía. Que hablaba solo. Que de vez en cuando, les ofrecía carne que nadie sabía de dónde salía. Algunos decían que aún soñaba con la carne humana. Otros, aseguraban que nunca dejó de comerla. El horror, simplemente, había sido encerrado. Pero no eliminado. En febrero de 2016, el Centro Penitenciario de Occidente fue escenario de un motín. La situación fue violenta. Internos peleaban por comida, espacio, respeto. Pero entre el caos, 2 reclusos aparecieron muertos. Sus cuerpos estaban parcialmente devorados. Restos cocidos. Otros masticados. Y una vez más, todos señalaron al mismo hombre. Dorángel Vargas.
El caníbal había atacado dentro de la prisión. ¿Cómo lo hizo? Nadie sabe, solo que las puertas se cerraron, y cuando se abrieron, faltaba carne. Un periodista logró entrevistarlo años después. Le preguntó si sentía culpa, si soñaba con sus víctimas, si le dolía haber matado. Dorángel simplemente sonrió. Y dijo, la carne humana es deliciosa, pero lo más rico es el corazón. Luego, rió. Una risa sin alma. Una risa que quedó grabada en la cinta y en la historia del horror latinoamericano. Hoy en día, pocos recuerdan su nombre completo. Pero en las calles de Táchira, los viejos aún susurran, el comegente sigue vivo. No se sabe con certeza dónde está recluido. Algunos informes lo ubican en un hospital penitenciario. Otros aseguran que fue liberado durante la crisis penitenciaria. Lo cierto es que su historia no terminó con su captura. Porque el miedo aún vive. Y hay quienes creen que el monstruo volverá. Esta es la historia de un hombre abandonado por el sistema, ignorado por la salud pública, liberado por la negligencia y convertido en uno de los asesinos más perturbadores del continente. No fue un asesino de masas. No usó pistolas. Usó el hambre. Usó su locura. Usó su soledad para convertir el cuerpo humano en alimento. El caso de Dorángel Vargas no es solo un crimen. Es una advertencia. Porque en cualquier ciudad olvidada puede nacer el próximo comegente. En los libros de historia se escriben los nombres de presidentes, héroes, artistas. Pero en la memoria de los pueblos permanecen los monstruos. Dorángel Vargas, el comegente, no fue una leyenda inventada para asustar a los niños. Fue real. Caminó entre nosotros. Respiró el mismo aire. Miró a sus víctimas. Y las convirtió en cena. Esta historia no es solo una crónica de sangre. Es un reflejo de cómo la negligencia puede alimentar al horror. De cómo el abandono puede moldear una mente hasta volverla irreconocible. Y mientras sigamos ignorando las señales, el próximo monstruo ya puede estar creciendo. En alguna esquina. Mirando. Esperando. Si esta historia te estremeció, te invitamos a suscribirte a Mente Macabra, donde cada semana revelamos los rincones más oscuros del mundo real. Deja tu like, comenta qué parte te dejó sin aliento. Y compártelo con quienes creen que lo han visto todo. Porque, recuerda, el verdadero terror nunca necesita ficción. Hasta la próxima.